Hola, ¿qué tal mis amados hermanos y amigos? Me da mucho gusto saludarles una vez más. Gracias a Dios por la oportunidad que Él nos permite de poder reflexionar en su palabra. Hoy nos toca leer Salmos número 4. La palabra del Señor dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no peguéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, orando y confiando en Dios. El versículo 1 dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Tú que en la angustia ensanchaste mi camino, ten misericordia de mí y oye mi oración. En el versículo 1, David conocía perfectamente que Dios es justo y que Él no hace justicia, y que Él nos hace justicia, a las situaciones injustas que nos tocan vivir, sobre todo cuando otras personas nos afligen injustamente. Es una buena oración para realizar cuando estamos siendo hostigados, calumniados o atacados injustamente. Señor, hazme justicia. Algo injusto es algo en lo que Dios actuará a favor de la vida de los que creen y esperan en Él. No tengas duda que el Señor te hará justicia. Si actúas en obediencia y con buena conciencia, el Señor te hará justicia ante tus adversarios. David pide misericordia sabiendo que el Señor ya lo ha librado muchas veces de sus angustias. El Señor desea ayudarnos y librarnos, por eso David clama con fe y certeza. Así que debemos clamar confiando y esperando en la justicia y la misericordia de Dios. En el versículo 2, aquí vemos una exhortación hacia aquellos que se creen importantes. Otras traducciones hacen referencia a personas de poder, de influencia o destacados. La traducción lenguaje actual dice: ustedes los que se creen importantes. La versión Dios habla hoy dice: ustedes se creen grandes señores. Por eso vemos aquí la razón por la cual pide justicia. Se hablaba mal de él. Estas personas intentaban desacreditar y desprestigiar a David, tal vez para derrocarlo en su reinado o destruirlo. Mentiras y acusaciones infundadas fueron la causa de su clamor a Dios y su confrontación con ellos. La pregunta que se hace es: ¿hasta cuándo buscarán el engaño? Dios siempre castiga la soberbia y la mentira. Aquellos que aman la mentira y no pueden ser humildes serán quebrantados por el Señor. Dios llama a todos al arrepentimiento para salvación, pero no todos responden el llamado. Por eso cada uno tendrá consecuencias, pero los que sufren las acusaciones mentirosas deben clamar a Dios por justicia que pronto verán. En el Salmo 4, verso 3, sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Al Señor le agrada nuestra fe y piedad. Las personas que le temen y lo buscan encontrarán la respuesta en Dios. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la historia relatada en Hechos capítulo 10, cuando un ángel envía un mensaje de Dios a Cornelio. En el verso 2 del capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos la descripción que se hace de Cornelio como un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta descripción muestra cómo el Señor escucha a Cornelio, siendo este un varón justo y piadoso que además hacía limosnas al pueblo. Un hombre generoso con temor de Dios y de oración. El Señor se encargó de enviarle el Evangelio de Cristo por medio del apóstol, así como lo hace con todos aquellos que llamará a salvación, abriendo la puerta de la salvación al pueblo no judío para esta gran conexión.
El Señor escogió a este hombre de oración piadoso. Y Pedro, siendo parte de todo este plan, al hablar con Cornelio y su gente, lo resumió de esta manera en el versículo 34 y 35 de Hechos 10. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Por eso este versículo 3 del Salmo 4 dice: sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oirá cuando yo clame a Él. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio, dice el versículo 4. La expresión tiemblen y no pequen hace referencia a no tomar a la ligera el desprecio a los mandatos y consejos de Dios. El temor reverente a Dios está directamente conectado con tener sumo cuidado de no cometer pecados. La persona que piensa y medita correctamente en lo que la Biblia nos dice, tendrá la capacidad de darse cuenta que no le conviene cometer pecados, porque el pecado abre las puertas al enemigo de nuestras almas. La rebeldía es un principio de la naturaleza pecaminosa, la cual debemos hacer morir. Por eso dice en la segunda parte del verso: reflexionen en su corazón sobre su cama y estén en silencio. Estar en tranquilidad y tener un tiempo donde podamos darnos cuenta de los errores nos ayuda a tomar conciencia que ofendemos a Dios y nos provocamos un daño cuando tomamos el pecado a la ligera. El pecado daña nuestra vida. Es bueno poder pedir perdón por nuestros pecados y hacer un balance al terminar el día y ponernos a cuentas con Dios para ser fortalecidos y seguir al día siguiente el camino correcto. En el versículo 5, el sacrificio que a Dios le agrada es hacer el bien, ser compasivos y misericordiosos, ayudar al pobre, adorar en espíritu y en verdad, es ser transparentes de corazón, es arrepentirse de los pecados para buscar la ayuda del Espíritu Santo, es temer a Dios y guardar su palabra, es tener una vida de oración y ser piadosos. El justo es una persona de fe que no solo cree en Dios, sino que busca a Dios para conocerle y para que Él sea el centro de su vida. Nada tiene que ver la justicia del reino de Dios con la religiosidad de los hombres. El hombre que usa la religión como una apariencia o como una simple regla exterior de conducta no ha tenido un verdadero encuentro con el amor de Dios, no ha conocido el Evangelio, no lo conoce todavía. En el versículo 6, este texto es para aquellos que buscan el bien en la vida, pero por fuera de Dios. El salmista se hace una pregunta que muchas personas se hacen: ¿quién nos mostrará el bien? La pregunta está enfocada en quién, es decir, en alguien, en una persona. Pero la persona que nos mostrará el verdadero bien es Dios, que envió a Jesús, quien vino para enseñarnos, sanarnos, liberarnos y restaurarnos. Por eso también la respuesta la da el mismo salmista con un pedido: haz brillar sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro. Muchos buscan el bien aquí y allá, en una persona o en otra, pero el verdadero bien se encuentra en nuestro amoroso Dios, quien nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para que muriese por nuestro pecado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Estas palabras dichas por Jesús nos demuestran que los hombres no solo debemos estar detrás de las cosas materiales, sino del alimento para el espíritu, que es la vida de Dios, que nos provee su palabra. El salmista en este caso compara la alegría de aquellos que tienen una buena cosecha en el versículo 7 y la alegría indescriptible que tienen aquellos que viven bajo el favor y agrado de Dios. No estamos hechos solo para vivir del pan. La completa satisfacción está en tener el alimento espiritual que Dios nos da con su poder, que rompe cadenas, que libera de toda trampa del enemigo y nos da la luz, la sabiduría y la presencia de Dios en Cristo Jesús. En el versículo 8, el hombre sin Dios y sin esperanza intenta obtener la paz que el mundo ofrece, la cual parece que nunca es completa, porque el mundo ofrece una paz endeble, basada en comprar y adquirir tranquilidad por medio de tantas cosas que se ofrecen hoy en día, por muchos tipos de medios humanos ilimitados. Pero estar bajo la poderosa mano de Dios no tiene comparación. La fe de Dios en nosotros es el poder que nos da el verdadero descanso y calma. La presencia de Dios nos puede cuidar en todo tiempo y en toda circunstancia de una forma única
En Proverbios 19:23 se nos amplía el concepto básico para disfrutar de la tranquilidad, la seguridad y la alegría que Dios nos da. En la Nueva Versión Internacional dice así: el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas. Y en la versión Reina Valera contemporánea dice así: el temor del Señor es fuente de vida y nos hace vivir tranquilos y libres de temores. Mis amados, que el Señor les bendiga siempre.